Estimada y querida Elena Poniatowska, excelentísimo señor embajador Alejandro Negrín, estimados ponentes del simposio de hoy, estimados espectadores que nos están viendo, tanto desde Polonia como desde México y de otros países, profesores, estudiantes, amigos todos. México y Polonia están unidos con fuertes lazos de amistad y cooperación. En este marco se inscribe también la colaboración académica y cultural entre nuestros países. Las relaciones diplomáticas entre México y Polonia fueron establecidas ya en el año 1928 y tanto antes como después de esta fecha, México siempre ha sido hospitalario como destino de inmigración de varios polacos o personas de origen polaco. Muchos de ellos han jugado un papel importante en la historia de su nueva patria. Entre ellos, la protagonista de hoy, Elena Poniatowska, ocupa un lugar muy especial. Sobre todo para nosotros, los amantes de la literatura que somos sensibles a problemas sociales que de tan buena manera y con tanta maestría describe la gran escritora mexicana. Su obra nos ofrece la descripción de los problemas sociales, políticos que serán analizados hoy en el coloquio internacional. Nos honra poder ofrecer en estos días del 12, 13 y 14 de mayo una serie de actividades académicas y culturales relacionadas a su persona y su literatura. Estoy convencida de que estas jornadas Elena Poniatowska serán motivo de alegría, inspiración, deleite intelectual para todos los investigadores y expertos en la literatura y también para los estudiantes que apenas están empezando su aventura con la literatura mexicana. Las jornadas que estamos inaugurando hoy concluirán con la entrega por el rector de la Universidad de Varsovia de la medalla in honorem a Elena Poniatowska. Con este acto deseamos, de manera simbólica, reconocer sus méritos en la labor literaria y periodística que tanto ha contribuido al fortalecimiento del diálogo intercultural entre Polonia, México y la formación de diversas generaciones de latinoamericanistas. Quiero aprovechar la ocasión también para agradecerle mucho al señor embajador por toda su colaboración en esta ocasión, en la organización de este acto y por todo el apoyo que nos ha brindado la embajada en el desarrollo de la colaboración económica entre nuestro instituto y las entidades académicas mexicanas. Muchas gracias. Buenos días en México, buenas tardes en Polonia. Mi nombre es Alejandro Negrín, soy embajador de México en Polonia y para nuestra embajada, para la Embajada de México en Polonia, hoy es un día realmente muy significativo. Iniciamos las jornadas de homenaje a la gran escritora, periodista y cronista mexicana Elena Poniatowska desde Polonia, la patria de sus antepasados. Así que primero que nada quiero enviar un saludo a Elena Poniatowska, quien nos acompaña desde México. Y agradezco muy en particular a la doctora Úrsula Ugowska, directora del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, y a todo su equipo por la iniciativa de este homenaje al que nos hemos sumado con enorme gusto. También agradezco desde luego al rector de la Universidad de Varsovia, Alojzy Nowak. Como ha dicho la doctora Ugowska, la relación entre México y Polonia es una relación muy profunda, pero al mismo tiempo es una relación muy concreta.
Es un vínculo entre países que ha sido construido a lo largo del tiempo por grandes personalidades. Del lado de Polonia, por ejemplo, recordamos al extraordinario escritor Ryszard Kapuscinski, alguna vez considerado el mejor periodista del mundo, quien vivió en México 7 años. También hablamos de Víctor Gurka, uno de los grandes maestros del cartel polaco. Igualmente vivió y escribió en México el gran escritor Sławomir Mrożek. Y por parte de México tenemos que mencionar a Sergio Pitol, el gran traductor de literatura polaca al español, quien vivió 6 años en Varsovia. Asimismo, quiero recordar que muy cerca de aquí, a solo 40 minutos de Varsovia, se encuentra en un bosque mágico el Jardín Escultórico Juan Soriano. Ahí podemos contemplar esculturas monumentales de este gran artista mexicano. Es un jardín escultórico que debemos a nuestro querido Marek Keller. Y en este escenario, Elena Poniatowska ocupa sin duda alguna un lugar de honor. Ella es una de las artífices, una de las figuras centrales y una de las raíces más profundas del diálogo entre México y Polonia. Como muchos sabemos, Elena ha recibido los premios más importantes en lengua española por su obra literaria y periodística. También ha recibido doctorados honoris causa de múltiples universidades mexicanas y extranjeras. Pero este es el primer homenaje y reconocimiento que se hace a Elena Poniatowska en Polonia, la patria de sus antepasados. Por eso creo que en muchos sentidos estas jornadas de homenaje son también un reencuentro de Elena con Polonia y tal vez un regreso a una de sus tierras prometidas. Ese camino de regreso a Polonia también lo recorrió Elena, creo yo, hace muy poco tiempo, en su última novela, El amante polaco, cuyo segundo volumen esperamos ansiosamente. Como ha dicho la doctora Ugowska, hoy tenemos un coloquio con grandes académicos polacos y de otros países, especialistas en la obra de Elena Poniatowska. Mañana jueves 13 de mayo tendrá lugar un diálogo digital de Elena con académicos y estudiantes de la Universidad de Varsovia, así como de otras universidades de Polonia. El viernes 14 de mayo tendremos una ceremonia formal con el rector de la Universidad de Varsovia, con el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, y por supuesto con la propia Elena Poniatowska. Los eventos de estos 3 días serán todos a esta misma hora y por esta misma conexión electrónica. Coloquio de hoy y el diálogo de mañana se realizarán en español y la ceremonia formal del viernes se realizará en español y polaco con interpretación simultánea. El español es hoy la tercera lengua extranjera más estudiada en Polonia. En otras palabras, el español tiene una presencia cada vez más diversa y más sólida en Polonia, lo cual desde luego celebramos. Agradezco a todos quienes están siguiendo este homenaje en Polonia, en México y en otros países del mundo. Este homenaje a Elena Poniatowska desde Polonia era una deuda. Qué bueno que podamos celebrarlo hoy con la participación y con la compañía de esta gran escritora mexicana de origen polaco. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Un saludo muy cordial a todas y a todos, tanto a quienes siguen este evento desde el comienzo como a quienes acaban de sumarse a la transmisión. Precisamente para quienes acaban de sumarse vale la pena reiterar que las intervenciones que se ofrecen a continuación giran en torno a la obra de Elena Poniatowska, a sus contribuciones literarias, periodísticas y su relación con Polonia. En mi papel de moderador de esta parte, tengo el gusto de presentar a la doctora Sara Pot Herrera, de la Universidad de California, Santa Bárbara,
a la doctora Agnieszka Flisek de la Universidad de Varsovia, a la doctora Katerina Mączyńska de la Universidad de Varsovia, al doctor Łukasz Czarnecki y a la doctora Bojana Kovacevic-Petrovic de la Universidad Novi Sad, Serbia. El profesor doctor Łukasz Czarnecki de la Universidad de Cracovia, si no me equivoco. Según lo que se ha acordado previamente, cada una de las intervenciones tiene como límite aproximado 10 minutos. La brevedad de las intervenciones dice relación con el hecho de tratarse de una instancia no estrictamente académica, sino que está pensada tanto para público iniciado como no iniciado. Sin más preámbulo, es nuestro deseo que resulte una oportunidad de diálogo significativo. Antes de cada intervención, presentaré a quien tiene el turno de la palabra. Comenzamos pues con la doctora Sara Pot Herrera, de la Universidad de California, Santa Bárbara, profesora del Departamento de Español de esa misma universidad. Es una de las especialistas más reconocidas de la obra de Elena Poniatowska y ha publicado diversos trabajos sobre ella. La doctora Pot Herrera revisará de manera general las aportaciones de Poniatowska y su importancia en la cultura del español. Por favor. Muchas gracias. Buenos días desde California. Buenas tardes, noches en Varsovia, en Polonia. Muchísimas gracias, doctora Úrsula Lubowska, Universidad de Varsovia. Mil gracias, excelentísimo embajador de México en Polonia, Alejandro Negrín. Muchísimas gracias. Un saludo de mi Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California de Santa Bárbara y de nuestra asociación UCI Mexicanistas, de la que forma parte Elena Poniatowska. Muchísimas gracias a mis compañeras y compañeros de esta mesa. Estoy muy orgullosa, muy contenta de estar con todos ellos. Y comienzo. 1. Si con Jardín de Francia, Elena Poniatowska recogió ecos europeos de su formación y herencias francesas, con su prólogo a la antología Poesía no completa de Wisława Szymborska y su artículo México, país provincial para los polacos, Polonia ingresó a su obra. Estuvo siempre en la savia de su vida y lo hizo saber explícitamente a sus lectores. En este título de periódico, su género cotidiano y más frecuentado por ella desde 1953, su autora se refiere a la migración polaca, sobre todo a los niños que en 1943 llegaron y vivieron en la hacienda de Santa Rosa, en León, Guanajuato. México les devolvió su niñez y les pronosticó un futuro de libertad. Elena Poniatowska lo sabe, lo dice, lo comenta con Sergio Pitol, adorador de Polonia, lo mismo que con Juan Soriano, y al recalcar la hospitalidad de México, remarca también la contribución de la población migrante polaca en la cultura mexicana. Un vaivén entre los dos países sugiere la polonés brillante, como dijo de ella Sergio Pitol, un vaivén, un péndulo, un columpio. En 2016, interesada por Catalina, serie rusa sobre la vida de quien llegaría a ser Catalina II la Grande, Elena invitó a Łukasz Czarnecki a ver con ella la serie. Muy pronto se decepcionó, más que nada por la reconstrucción de los personajes y sobre todo por el modo como está representado Stanisław August II Poniatowski, rey de Polonia. El rey Poniatowski no es como lo pinta la Rusia de Putin. Hay un desprecio absoluto por el último rey de Polonia, escribe Elena Poniatowska. Y después ella va a hacer la vida narrada de este último rey. Ya para esos días nuestra escritora, leída en las dos orillas, en los 4 puntos cardinales, había recorrido mucho el camino, no solo en los que escuchaba de su legado familiar, sino con sus innumerables lecturas acerca de la historia de Polonia y la genealogía de los Poniatowski. 3 años después, casi a fines de 2019, publicó la primera parte del Amante polaco, reconocimiento a su Polonia ancestral en línea paterna, con los avatares de la novela, donde se entrelaza la vida del último rey de Polonia y la vida de la autora más prolífera en lengua española. Vamos trazando dicha genealogía
para ver con claridad la relación familiar entre Stanislao Augusto Poniatowski y Elena Poniatowska. Veamos. El rey Stanislao no tuvo hijos, al menos no legítimos, informa Elena. Sí, un hermano llamado Kazimierz Poniatowski, quien tuvo un hijo con el mismo nombre de su tío, Stanislao Poniatowski. Nuestra familia, dice la autora del amante polaco, desciende de Stanislao Poniatowski, sobrino del rey. A esa nuestra familia pertenecen Elena y Kitia Poniatowska y sus descendientes, y Jan Poniatowski, a quien Elena dedica su homenaje de mayo de 2021. 1968, tragedia familiar de los Poniatowski, el accidente mortal de Jan y la matanza estudiantil de México. La orquestación polifónica de la noche de Tlatelolco es testimonio oral que este 2021 llega a sus 50 años. 1971, un motivo más de este homenaje. Lo anteceden muchos como premios también. Por ahora, el mayor, el Premio Cervantes de 2013, que se entregó a quien ha podido enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. En la de Elena se desborda esa lengua que ha pasado por agua transatlántica, se ha hecho mexicana y es la lengua que aprende y con la que funda su literatura. El talento con la escritura, el manejo excepcional del lenguaje y sus metáforas, la imaginación verbal, la fluidez y la lucidez de la prosa, el humor, la ironía, la gracia, la frescura del idioma, puestos en la práctica por una decisión de ser escritora, portadora además de la voz de personajes marginados y de sucesos fundamentales de la historia y la cultura mexicanas. Los derechos humanos, la importancia de las mujeres, de los hombres también y de otros géneros, y su capacidad infatigable de trabajo durante varias décadas la convierten en memoria viva, muchas veces incendiaria, de México, y en uno de los escritores actuales más editados, traducidos a distintos idiomas y reeditados en lengua española. México lo sabe, Polonia también, un motivo más de este homenaje. Y con este homenaje de 2021 entra al punto 2, que celebra este homenaje, los 60 años de Palabras Cruzadas, 1961, los 30, y aquí nos vamos a las entrevistas, los 30 de Manuel Álvarez Bravo, el artista, su obra y sus tiempos, y aquí nos vamos a las artes, los 20 de La piel del cielo, la novela, la ciencia, la Universidad de Varsovia y la Embajada de México en Polonia, inician así los festejos de cumpleaños de Elena Poniatowska, 19 de mayo. Se celebran también varias coincidencias respecto al mes y a los años. Son los 230 años, aprendo, de la Constitución del 3 de mayo de 1791, firmada por el rey Stanislao August Poniatowski, hermano del tío Kazimierz Poniatowski de Elena Poniatowska, ella sexta generación. A 200 años del nacimiento del niño Stanislao, nace la niña Elena, quien con su novela, ya Elena Poniatowska, por supuesto, El amante polaco, ficcionaliza la compleja y controversial historia del último rey de Polonia. Para hacerlo, ella se acerca a un universo de lecturas y un monumental trabajo realiza con el armado de la escritura. Artista los dos, sobre quien se escribe y quien escribe, él fue ilustrado en su siglo y ella ha ilustrado la historia de su país de adopción, México. El rey, un coleccionista, mientras que la princesa, por noble, ha conformado a pulso de su escritura, de sus investigaciones y su extraordinario talento, una extensísima colección de libros. Llegamos a 68 años de escritura, abarcadora de todos los géneros y los que ella ha inventado y que ha dado lugar a nuevas teorías. Una escritura tan fresca como la de su primer libro, Lilus Kikus, de 1954, y aquí muestro el primer libro, el primer ejemplar del primer libro de Elena Poniatowska. 1954 es uno de mis tesoros de mi biblioteca. Primer ejemplar del primer libro
de Elena Poniatowska. Fresco, decíamos, la de este libro, como interesante, es el más reciente, El amante polaco. El rey escribe sus memorias. Elena, la memoria, la historia de México. Las suyas son memoria literal, literaria, metáfora, alegoría de un país al que llegó de Francia con pañuelos polacos en el equipaje y con futuros paliacates mexicanos. Elena informa que la línea Poniatowski le viene de Casimiro, quien fue caballero del Águila Blanca. Elena descubrió el águila mexicana, la rodeó en el zócalo de la capital del país mientras escribía sus volúmenes titulados Todo México. Más herencias aún, Estanislao y Casimiro son hijos de Estanislao Poniatowski y Constanza Statoricka. Elena hereda esa constancia inquebrantable en su trabajo, en sus compromisos y con sus virtudes, niña de 1000 libros. Es como significa el nombre de Estanislao, gloria y honor de su grupo, sus cuates y cuatas mexicas, mixtecas, zapotecas, mayas y demás lenguas y pueblos originarios. Sus libros salen de la calle Berlín, de la Colonia del Valle, de Chimalistac, de México, y cruzan otras geografías y otras lenguas. Con El amante polaco llega a Varsovia. Yo diría, si hablara polaco, na zdrowie. Y si se habla de Stanislao Poniatowski, sí se habla. Como rey de la República de dos naciones, pasando por Francia, Elena Poniatowski es princesa de dos naciones. Reina también, que recordando a su personaje Jesús Apalancares, podría decirse de ella también que las reinas siempre van solas. Y así la vemos a la hora de su trabajo, con escritura, para luego llenarse de gente e ir por las manifestaciones de protestas letradas de sus quehaceres. Las genealogías siempre son cercanas, aún haya años y muchas ramas de por medio. Sus frutos, son hojas, semillas de sus raíces. En cuanto al artístico y el amor por la vida, Estanislao bailaba. Jan Poniatowski y Paula Amor se conocieron en un baile. Elena bailó con Carlos Monsiváis y escribe sobre los pasos de bailarines, habla sobre el democrático baile del Salón Los Ángeles y reza al diablo para que no se cierre. Su alegría está presente desde sus primeros escritos. Una manifestación de esta alegría aparece en las canciones populares que cantan los personajes. La onda popular de Elena Poniatowska no tiene medida y la recorre de ida y vuelta, de lo popular a lo menos popular a lo más popular. Elena es archivo del tiempo. Lo pone a funcionar, por ejemplo, en la lengua, el español mexicano, en sus libros, palabras de muchas épocas. 3. Me invitaron a esta sesión, que agradezco y celebro, para hablar de las aportaciones de Poniatowska y su importancia en la cultura del español. Intento responder con un párrafo. Los primeros textos de Poniatowska anunciarían una variedad de géneros literarios, además de entrevistas, crónicas, artículos periodísticos. Escribiría cuentos, novelas, una obra de teatro, un libro de poesía, ensayos que harían de ella autora de una obra testimonial y de ficción literaria. A la par de los distintos géneros que integran su obra, una de las más vastas de la literatura contemporánea, escrita en español y enriquecida a su vez por innumerables prólogos, presentaciones de libros, textos para acompañar la presentación de otras artes, la pintura y la fotografía, por ejemplo, las innumerables y variadas páginas de Poniatowska, ficción y no ficción, entrelazamiento entre ambas, se distinguen a partir de su asombro y admiración hacia las personas, los otros, las otras, los hechos y las cosas, por una especie de poética de la oralidad y del entramado de voces pulidas, trabajadas y reelaboradas con la escritura, por la tan difícil y prodigiosa sencillez lograda con el lenguaje, por un dominio pleno de distintos registros lingüísticos, por un alto grado de compromiso con las clases subalternas, por el rescate de varias décadas de la cultura mexicana y con ella de sus costumbres, decires y sentires de sus personajes, mujeres, científicas, científicos, artistas, políticos, obreros,
artesanos, trabajadoras domésticas, visitantes, etc. Por la representación de personas reales convertidas en personajes literarios, por la originalidad de su invención literaria y por mantener una visión crítica del acontecer mexicano. Conseguirle los trazos a sus escritos, traspasamos de unas culturas a las otras. Muchos libros de Elena tienen olor y sabor del calle, de pregones, de las mágicas infusiones de los indios herbolarios de Sor Juana. De igual manera recoge esa otra nobleza en La Flor de Lis, dedicada a su madre, Paula Amor, autora de No me olvides, y a quien Elena dedica también Tinísima. ¿Cuántas mujeres en su obra? Obreras, decíamos, artistas también. Son pilar todas ellas, apoyo y apoyadas al mismo tiempo en la literatura de Elena Poniatowska. Ejemplar hasta no verte, Jesús mío, de allí pa'l Real. En esta ocasión estamos en la línea paterna de Elena. En lo inmediato está su padre, Jan Joseph Albert Evremont Poniatowski, personaje del cuento Charles de Gaulle en Minería. La I de los Poniatowski es A en las mujeres. Su regia representante, Elena Poniatowska, una mariposa monarca entre Polonia y México. Princesa literaria, amada y amante de México, Polonia inicia los festejos de los 79 años de Lenita. Felicitaciones a la Universidad de Varsovia y a la Embajada de México en Polonia. Reúnen 2 siglos, del 18 ilustrado al 20 y lo que va del 21. Días tristes, días trágicos, días que nos levantan el ánimo, como el día de hoy, cuando nos reunimos alrededor de Elena Poniatowska. Por una escritora que, descendiente de catedrales medievales y santos de cantera, cruza todo México con su literatura y va más allá de las fronteras y del Atlántico. Su obra es un océano. Si la monarquía del rey de Polonia fue por elección, la ciudadanía de Elena Poniatowska es también por elección mexicana. Su procedencia, Poniatowski. Su destino, Poniatowska, amor, amores mexicanos. Es Elena, Helen, Elizabeth, Luis, Amelie, Paula Dolores, un crucigrama vertical por herencia y horizontal por elección. Elena Poniatowska, patrimonio nacional, patrimonio binacional, patrimonio y matrimonio de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Pobot Herrera. A continuación contamos con la intervención de la doctora Agnieszka Flisek. La doctora Agnieszka Flisek, de la Universidad de Varsovia, doctora en Humanidades por la misma universidad, es especialista en la literatura latinoamericana y teoría de la literatura. La doctora Flisek se concentrará en la relación entre política y literatura en las obras Hasta no verte, Jesús mío, y Fuerte es el silencio. Por favor. Muchas gracias, Marcos. Mis agradecimientos por tener esta oportunidad de participar con mi pequeña contribución en el homenaje a doña Elena Poniatowska, a los organizadores de este evento, es decir, a la Embajada de México, el excelentísimo señor embajador y la directora de nuestro instituto. Paso a mi ponencia, que va a ser únicamente sobre Fuerte es el silencio. Quisiera abrir mi corta intervención sobre el cruce entre literatura y política en Fuerte es el silencio, libro de crónicas de Elena Poniatowska de 1980, con la cita de una de las prosas poéticas de Max Jacob. Cuando yo vivía en Nápoles, había en la puerta de mi palacio una mendiga a la que yo arrojaba monedas antes de subir al coche. Un día, sorprendido de que no me diera nunca las gracias, miré a la mendiga. Entonces vi que lo que había tomado por una mendiga era un cajón de madera pintado de verde que contenía tierra colorada y algunas bananas podridas. La mendiga de Nápoles es la historia de un equívoco, gracioso o siniestro, según se lo mira. Un equívoco debido a la falta de atención, a la percepción rutinaria automática de la realidad
de estas que hacen que la vida desaparezca, transformándose en nada, como diría Víctor Szkłowski, o quizás peor, a lo fragmentarias, caóticas, huidizas, pérfidas y malvadas que son nuestras relaciones con lo que nos rodea y que de algún modo nos vuelven ausentes a nosotros mismos, como escribe Witold Gombrowicz en Cosmos. En el texto de Jacob, el aristócrata tiene que confrontarse con la ausencia de la mendiga, que no fue sino una proyección suya, una proyección que obedeció a la división mecánica del cuerpo social según la clase, riqueza y género. En la colonia Rubén Jaramillo, la última de las 5 crónicas que conforman el libro Fuertes el Silencio, Elena Poniatowska, princesa de las de veras, proyecta su alter ego, una secretaria humilde y silenciosa, entregada por completo a escribir la historia de vida y lucha del Güero Medrano, guerrillero y líder campesino que en 1973, junto con 30 familias paupérrimas, invadió un páramo en Villa de las Flores, cerca de Cuernavaca. Allí construyeron un barrio de casas de hojas de lámina y de cartón, sin luz ni agua potable, pero enseñoreadas sobre sus 200 metros cuadrados, que defendieron como leones contra el gobierno, la policía y el ejército, como uno defiende su querencia. Poniatowska le puso a la secretaria de la Jaramillo el nombre de Elena, porque como una vez le confesó a Verónica Volkov, quiso ser ella ese personaje en cuya boca pone las siguientes palabras: apunto lo que veo, me fijo bien, me gusta fijarme, siempre he vivido poniendo atención. A veces me duelen los ojos, me duelen las sienes, me duele el cuerpo de estar tan alerta. La propia cronista asume este papel de observadora atenta, de testiga de ojos y oídos desmesuradamente abiertos que solo se limita a referir lo que ve y escucha. Carlos Monsiváis escribió sobre Poniatowska. Ella ha sabido ver y oír y ha logrado magníficamente transmitirnos lo que la impaciencia y la opresión han dejado en la sombra o en la invisibilidad. Precisamente en ello reside el gesto político de su literatura, no en hacer de ideas políticas su sedimento o tema dominante, no en encarnar en palabras y acciones de los personajes determinadas posiciones ideológicas, tampoco en comprometer su obra con una determinada opción política. Su literatura es política porque cambia los parámetros de nuestro sensorium, porque nos hace ver cómo el discurso del poder naturaliza y legitima la distribución jerárquica y violenta de los cuerpos en el orden social, y sobre todo, por su capacidad de incorporar los sectores invisibles al orden dominante. Y los incorpora no para representarlos y poder decir la muda verdad de todos ellos, sino para hacerlos oír, hacer oír las innumerables voces de los que, y aquí cito el prólogo, nunca han tenido derecho a nada, ni siquiera que se les designe con un nombre. Voces de los marginados de origen campesino e indígena que engrosan los cinturones de miseria del DF, de los desesperados campesinos de Morelos y Guerrero que invaden las tierras, de los jóvenes radicalizados por el 68 que se juegan la vida apostando a la solidaridad, de las madres de los guerrilleros desaparecidos. La cronista acompaña en su deambular cotidiano a las Marías y las Pepiteras, a los clinexeros, los chicleros, los floristas de asfalto, a los cargadores y los vendedores de juguetitos de plástico, reuniendo pruebas de la existencia de los reducidos a la inexistencia, recuperando las historias de vidas que no han sido sino, y cito, un largo y continuo soportar que se les haga a un lado. Y lo que es más, refracta estas frágiles experiencias inmediatas del mundo sobre el espesor de la ideología dominante. Son muchos los recursos de este libro que ponen de manifiesto el hiato entre el discurso rector de la revolución institucionalizada, con su ideal de la justicia social, del bienestar económico para todos, y la realidad de la mayoría postergada, entre la máscara del Estado de Derecho y el verdadero rostro del Estado policial y delictivo. Me voy a detener solo en uno de ellos, en las modulaciones y los vaivenes de la voz de la propia cronista.
En las crónicas tituladas Diario de una huelga de hambre y los desaparecidos, Poniatowska nos hace oír su voz candorosa de una burguesa interpelada por los valores de su clase. A un guerrillero le pregunta si no le gustaría tener una casa, un reloj extraplano o un suéter de cachemira. Al relato de la huelga de hambre de las madres de los desaparecidos, entre quienes hubo algunas que ni siquiera tenían con qué pagar su boleto de regreso, sigue la descripción minuciosa de su visita a uno de los grandes almacenes de lujo. Ella, mezclada entre el público seducido por las ofertas de ropa de marca, que, cito, pasa frente a los espejos casi sin mirarse. Y mientras entrevista a Paquita Calvo Zapata, del Frente Urbano Zapatista, fantasea con ser la víctima de un ataque guerrillero en los mismos almacenes, con los proyectiles que podrían desgarrar, cito, tu camisa puritán, tu blusa vanity, tu trusa, qué fea palabra trusa, rimbros, tu camiseta kiwi. Ella, como burguesa, condena la violencia de los guerrilleros. Ella, como burguesa, no puede ser amiga de un guerrillero ni puede saludarlo si éste lleva un arma. Ella, como burguesa, es guardiana del orden y no puede no cuestionar lo que Rosario Ibarra, la dirigente de la huelga de hambre de las locas de la catedral, dice y hace contra el gobierno, contra su gobierno, que, cito, como todos los gobiernos del mundo, persigue a sus opositores, sobre todo si estos escogen las armas. Yo no sé de una sola guerrilla que ande suelta por allí con el beneplácito de las autoridades. Pero pronto se le acaba la vocación de la abogada del diablo y pasa a describir uno por uno, con pelos y señales, todos los crímenes y atrocidades que éste ha cometido, los secuestros y las torturas, aún las de los padres en la presencia de los hijos y las de los bebés en la presencia de los padres, los asesinatos, los encubrimientos del paradero de centenares de víctimas, hasta que al fin, ante la total impunidad de la violencia gubernamental, ante la desvergonzada exhibición del poder que se pasea en sus negros carros con antena, con ametralladoras en el piso y con su séquito de guaruras, la cronista hace un uso completamente extraburgués de su voz y declara: dan ganas de fabricar una bomba, X kilos de trilita, X kilos de plástico, X kilos de azúcar, porque el azúcar acelera la combustión, o de plano, unos cuantos kilitos de mexicana dinamita para hacer volar tanta insolencia y tanto rastacuerismo. Entonces nos damos cuenta de que no es meramente el principio de sinceridad el que obliga a Poniatowska a visibilizarse como burguesa, una burguesa que quizás, y parafraseando a Gil de Viedma, por mala conciencia se vuelve escritora de literatura social. Y es que este yo no habla solo a título propio. La máscara de ingenuidad burguesa que asume la cronista es indudablemente una táctica de aproximación a su clase para poder mejor cuestionarla, cuestionar su mutismo, su dejadez, su indiferencia. Fuerte es el silencio que por desidia o por resignación inducida guardamos los ciudadanos, escribe en el prólogo. En Ángeles de la Ciudad y la Colonia Rubén Jaramillo, el yo autoral, el yo burgués, sale al encuentro del otro, de este pueblo que falta, y se desvanece. Es como si al querer visibilizar este pueblo, visibilizar a estos millones de mexicanos que, cito, la clase dominante ha reducido a la inexistencia, al abandonarse a la pasión por ellos, se dejara atravesar por sus voces. Linda Egon subraya que Poniatowska no da voz a los que no la tienen, sino que habla con la voz de los desheredados, de los pobres de México, y es un habla popular rica, colorida, fuerte. Me permito disentir. Es cierto que Poniatowska nos hace oír en la voz de la narradora las entonaciones y toda la infinita riqueza del lenguaje popular, pero también nos hace oír las voces, es decir, los puntos de vista de sus innumerables personajes. Nos hace oír los quejidos de angustia de los eternamente marginados, de los precaristas, pero también el sordo rumor de la desconfianza y la ira creciente de los parias que se organizan, de las asambleas comunitarias.
Los visibiliza al darles la voz, el acceso al logos que garantiza la posibilidad de articular sus propias razones. En ello reside el carácter igualitario de su literatura. En un taller del nuevo periodismo iberoamericano, Elena Poniatowska dijo: soy lo que soy por las miles de voces que he escuchado. Por eso mi agradecimiento es infinito. Igual de infinito es mi agradecimiento a Elena por este duro y maravilloso libro que es Fuerte es el silencio y por toda su literatura. Muchas gracias. Profesora Flisek. Un segundo, por favor. Bueno, agradecemos su intervención, profesora. Ahora tiene la palabra la doctora Katerina Mączyńska, de la Universidad de Varsovia, doctora en Humanidades por la Universidad de Varsovia y por la Universidad de Granada. Es especialista en estudios de género y en la escritura de autoras españolas y latinoamericanas. Hablará sobre los discursos autobiográficos en El amante polaco de Elena Poniatowska. Por favor, profesora. Muchas gracias. Quisiera unirme a los agradecimientos y las felicitaciones. Muchas gracias a los organizadores de este congreso, al señor embajador Alejandro Negrín y nuestra directora Urszula Ługowska. Es para mí un honor participar en este tan merecido homenaje y también un placer compartir la mesa con todos ustedes. Y ahora ya paso a leer mi ponencia. La famosa y ampliamente comentada obra de Elena Poniatowska pertenece hoy al canon de la literatura feminista. El gran éxito editorial y el posterior impacto de sus textos se debe a dos factores principales. Primero, al carácter subversivo de la narración, tanto a nivel temático como formal, y segundo, a la codificación de discursos sociales en general, con especial atención en lo que se refiere a la crítica de los mecanismos de exclusión y de la lógica cultural del patriarcado. Elena Poniatowska se destaca entre las escritoras contemporáneas por combinar una compleja visión artística con una profunda reflexión teórica en el proceso de la exploración de la temática de género, identidad, exclusión, representación y escritura. Como comenta ella misma en el prólogo al amante polaco, la vida de su país absorbió todas sus fuerzas. Es así que para acercarse a la realidad mexicana desde un marcado posicionamiento social y político, con frecuencia inscribe sus narraciones en el espacio biográfico en términos de Darfuch. En sus novelas y crónicas, la autora produce y reproduce los discursos del yo, memorias, diarios, cartas, autoficciones, biografías ficcionalizadas, crónicas y novelas testimoniales basadas en relatos orales de carácter autobiográfico, porque entiende la historia como una genealogía y la genealogía como un testimonio que parte de una vida narrada. Necesita recrear la voz de los sin voz para crear su voz propia. En este sentido, desde la publicación de Hasta no verte, Jesús mío, Elena Poniatowska se pregunta por el uso estratégico del yo en la creación de vínculos entre las prácticas discursivas y la situación material y corporal del sujeto que las produce. En su escritura biográfica, los discursos del yo se convierten en herramientas políticas de parias, tránsfugas y rebeldes de distinta índole y procedencia social que articulan a través de las experiencias individuales las experiencias colectivas representativas de subjetividades marginadas y cuerpos vulnerados. Así, la recuperación de las vidas femeninas anteriormente silenciadas, marginadas o desvirtuadas, emprendida en la agitada época de los 60, se convirtió en un reto especial que la escritora mexicana asumió desde el principio de su trayectoria. Elena Poniatowska plasma las vidas de Jesúsas y Paulinas, es decir, de mujeres de bajos fondos sociales doblemente excluidas
en razón de género y de clase, sin olvidarse nunca de rendir homenaje a numerosas artistas y escritoras sometidas a las más implacables reglas de la dominación masculina: Angelina Beloff, Lupe Marín, Leonor Carrington, Tina Modotti, Frida Kahlo, Pita Amor, Rosario Castellanos, Elena Garro, entre otras. Podríamos concluir que la escritora mexicana reconoce el papel preponderante que ha tenido la asunción de la primera persona en la configuración del campo epistémico de los diversos feminismos, los estudios de género y de la diferencia sexual, y en la redefinición obligada de los conceptos de género, identidad, agencia y experiencia. En este sentido, el amante polaco parece alejarse de los discursos de yo codificados en las obras de Elena Poniatowska como herramientas de las mujeres oprimidas, ya que esta novela se centra en la vida de Stanisław August Poniatowski, último rey polaco e ilustre antepasado de la autora. De hecho, la tarea de estudiar los diarios de Stanisław August, de los que se nutre el texto, parece más característica de Georg Misch, considerado el precursor de los estudios autobiográficos y biográficos, que de Elena Poniatowska. Recordemos que el filólogo alemán decidió dedicar sus esfuerzos investigadores a los relatos de vida de figuras históricas que, en sus propias palabras, conformaron la civilización occidental. De acuerdo con la tradición inaugurada por Misch, los estudiosos del canon autobiográfico y biográfico establecido a mediados del siglo XX concebían autobiografías y biografías como historias de vida de grandes hombres. De ahí que dentro de la tendencia más general que cuestiona textos canónicos como instrumentos del poder, destaque la desmitificación de la autobiografía y la biografía clásicas como géneros literarios que privilegian a hombres blancos de clases dominantes. El prólogo parece reforzar esta sospecha hermenéutica inicial. La autora no deja de insistir, al estilo de los biógrafos canónicos, en el papel decisivo que ejerció el último rey polaco en la historia de su país. Nos enteramos, por ejemplo, de que Poniatowski propuso que se les dieran todas las posibilidades de crecimiento a creadores y artistas. Por ello, dice la autora, Polonia es en el centro de Europa un horno de talento y creatividad en cine, pintura, grabado, escultura y literatura. Es el único país con 5 premios Nobel. Fin de cita. Y sin embargo, a pesar de las apariencias, y como los lectores asiduos de Elena Poniatowska habrán adivinado desde el principio, este libro subvierte con creces las normas de una biografía clásica. Primero, la novela no naturaliza el status quo, ni los mecanismos del poder dominantes. Stanisław August es un rebelde que quiere oponerse no solo a los enemigos externos, Catalina la Grande de Rusia y Federico II de Prusia, sino que también internos, es decir, a los magnates polacos, incluso a los que proceden de la familia con mayúsculas, es decir, por ejemplo, frente a un clan como el de los Czartoryski, al que perteneció su propia madre. Es más, el rey sueña con mejorar la condición de vida del pueblo polaco y con proporcionarles a sus compatriotas las oportunidades educativas que les ayudarían a combatir las injusticias sociales y cambiar su destino. Parafraseando los usos discursivos actuales procedentes del espacio biográfico y salvando todas las diferencias, Stanisław no es sino un príncipe rojo. Asimismo, la novela tiene un indudable valor biográfico en términos de Bakhtin. Según el teórico ruso, el valor biográfico no solo puede organizar una narración sobre la vida del otro, sino que también ordena la vivencia de la vida misma y la narración de la propia vida de uno. Así, la novela dedicada a la vida del último rey polaco adquiere este valor biográfico bakhtiniano
cuando deviene en la comprensión, visión y expresión de la vida propia. O sea, cuando la biografía de un monarca está narrada de manera paralela junto con la historia de la adolescencia y de la juventud de la autora. Elena Poniatowska acude a los discursos del yo para crear el autorretrato literario de una chica inmigrante, tránsfuga de la Segunda Guerra Mundial, sobreviviente de violencia de género, madre soltera y, sobre todo, escritora. En el fragmento más doloroso del amante polaco, leemos esta confesión de carácter autobiográfico. Soy joven, sonrío a todas horas, río con facilidad. Una tarde, a media clase, el maestro se yergue amenazante, flaco, los caballos parados, un palo también dentro de su pantalón. Usted es un pavo real que ha venido a pavonearse a un gallinero, me espeta. Me acerco a la puerta. Ah, no, no es tan fácil, amenaza. Y pago por subir las escaleras con tanta premura, pago por las 4 estaciones de Vivaldi que giran ahora su invierno para amortajarme, pago por la azotea y por cada escalón por el que ahora desciendo a toda velocidad hacia la puerta de salida y en la calle no entiendo. Solo sé que, así como él, la azotea, con su sábana tendida, me ha dado una bofetada. La narradora no comprendió en aquel instante qué le había sucedido. No era capaz de explicar cómo había llegado a encontrarse en una situación tan traumática, ni sabía qué hacer consigo misma de ahora en adelante, especialmente cuando se enteró de que la violencia sufrida desembocó en su embarazo. Cito: estoy sola, no sé lo que es el amor. Lo que me ha sucedido, el catre, la amenaza, el ataque, nada tienen que ver con lo que leí en los libros y vi en la pantalla del cine Vanguardias. No es un caso insólito que el yo autobiográfico declare no haber comprendido los acondicionamientos culturales que han marcado su existencia y su conducta de forma tan decisiva. Ningún yo, advierte Judith Butler, puede dar cuenta de sí mismo, ya que es incapaz de contar una historia de vida distinta a la historia de sus relaciones sociales, determinadas por una serie de normas impuestas e interiorizadas. Nuestras maneras de ver y vivir el mundo, parece contarnos Elena Poniatowska, se ven afectadas por las normas socioculturales que nunca hemos escogido, tal y como ella misma nunca escogió crecer en una sociedad heteropatriarcal que les permite a los maestros sentirse dueños de los cuerpos de sus discípulas e inculcarles admiración sin límites y obediencia ciega. Desde la perspectiva actual, el yo autobiográfico comprende que las normas culturales machistas convierten la experiencia de abuso sexual en algo indecible y no llorable. De ahí que la narradora en aquel entonces no supiese cómo defenderse ni se atreviese a compartir su experiencia con nadie. Así, la novela alberga una toma de conciencia sobre los mecanismos psíquicos del poder. Mediante un relato de vida no emerge un yo auténtico ni una autoridad cabal de sí misma, que exista fuera o antes de la cultura o del proceso mismo de la subjetivación. No obstante, el planteamiento plasmado en El amante polaco no le niega la agencia al sujeto. El libro nos invita más bien a reflexionar de manera crítica sobre cómo un yo se produce y reproduce en el discurso y qué opciones tiene a la hora de apropiarse del conjunto de normas sociales, o al menos cómo podría renegociarlas. Al final de la novela, el yo autobiográfico consigue renegociar las reglas patriarcales y oponerse a la lógica cultural que la ha constituido como sujeto. Decide salir de la inocencia para encarar la violencia del mundo patriarcal y machista. Pese a las insistencias de todo su entorno, Elena Poniatowska decide criar sola a su hijo y convertirse en escritora.
De hecho, las últimas líneas de la novela recrean la imagen de la autora que no se separa ni de su hijo ni de la máquina de escribir. Cito: para May, escuchar las teclas de la máquina de escribir y su ring-ring cada vez que llego al final de una línea es su canción de cuna. Lo que más le enferma es que le diga: ya acabé, vamos a salir, y siga yo tecleando. Mamá, ¿vas a hacerme esto toda tu vida? Y el resto forma parte de la historia de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mączyńska. A continuación, contamos con la intervención del doctor Łukasz Czarnecki, de la Universidad Pedagógica de Cracovia, doctor en Ciencias Sociales, Uniwersytet Jagiellonski, doctor en Sociología por la Universidad de Estrasburgo y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. El doctor Czarnecki es un conocedor de la actividad de Elena Poniatowska. Adelante, por favor, profesor. Agradezco por la invitación a la Universidad de Varsovia, a profesora Ługowska, a doctora Dębic. Es también un privilegio estar en una mesa con distinguidas investigadoras aquí presentes, y expreso mi profundo agradecimiento a la Embajada de México en Polonia. Y cabe señalar que el Servicio Exterior de México es de verdad ejemplar de cómo debería ser la política cultural del país. Por mencionar Rosario Castellanos, una de las más grandes escritoras, sobre la cual Elena Poniatowska escribe en el prólogo de las cartas a Ricardo: Rosario es una flor de invernadero. Como embajadora de México en Israel, Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura, el embajador de México en India, quien desde Delhi escribía la advertencia a la segunda edición de El Arco y la Lira: la inmovilidad es una ilusión, pero el movimiento por su parte es otra ilusión. Y el excelentísimo señor embajador Alejandro Negrín, continuador de esa larga tarea de irradiar de la cultura mexicana por todos los rincones del mundo, hoy se organiza ese gran homenaje a la gran escritora Elena Poniatowska-Amor, que es un evento inédito en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y quisiera ahora comenzar mi aportación de una flor. Es Crocus, y comienzo de Crocus azafrán, que después de largo invierno aparece en las montañas del sur de Polonia, aquí en el camino al pico de Turbat, y no es necesariamente los verdeantes prados, como ustedes pueden observar, y me pregunto, ¿cómo es posible que esas flores aparezcan de las noches heladas, oscuras, de las nocturnas aves, tan oscuras, tan graves, diría Sor Juana Inés de la Cruz? Y para mí la obra de Elena son esos azafranes que desbordan en el Prado, cerca del pico de Turba. Y azafrán no es ese chicalote que pronto se marchita, como el de Luvina de Juan Rulfo. La escritura de Elena tiene la capacidad de resiliencia como tienen estos crocus. Y la resiliencia es la capacidad de enfrentar los duros momentos de la vida
de levantarse, de florecer a pesar de todo. Y Crocus no piensa sobre el pasado. ¡Ah, qué mala onda! ¡Qué largo invierno! Tampoco piensa sobre el futuro. ¡Oh, qué mala onda! Solo voy a estar tan poco tiempo, apenas una semanita. Los Crocus viven en el presente, se autoproducen en el momento presente de la observación. Y ese proceso de la reproducción, Humberto Maturana lo llama autopoiesis molecular. Y el ser humano, dice este biólogo chileno, se reproduce a sí mismo. Uno vive porque constantemente se produce a sí mismo. Y el evento de hoy tiene una dedicación a Jan, hermano de Elena. La dedicación aparece en el libro de La noche de Tlatelolco y en 2008 Elena escribe un poema en el poemario Las rondas de la niña mala, titulado Mi hermano. Cito: de tu muerte algo vive, ese es nuestro secreto, tus buenas manos blancas encima de las mías, ríes y si te oigo se me nubla la vida. Fin de la cita. Señoras y señores, es la capacidad de resiliencia que puede aguantar el dolor, es la autopoiesis molecular de Elena de reparar, de vivir a pesar de todo. ¿Y cómo entender la resiliencia? Solo a través del acercamiento al otro, enfrentando las presencias, escuchando lo que el otro dice, intercambiando opiniones. Y Elena Poniatowska escribió: las preguntas me han abierto la vía de acceso al mundo y es por eso por lo que le tengo un infinito agradecimiento a mi profesión. Una entrevista es una incógnita. Fin de la cita. Es un misterio, es un mundo con diferentes dinámicas y velocidades. Y cada entrevista aporta, es una pieza necesaria para describir y analizar en la alquimia de los procesos sociales. Y según Elena, al escribir, al hacer diarismo, he podido vivir doblemente, porque al recrear determinado suceso, he vuelto a experimentarlo, al menos en el papel. Y por ello me siento recompensada. Fin de la cita. El vivir se refiere aquí al tiempo que pasa y que ahora es diferente. Y la obra de Elena tiene una visión de trascendencia. En la última novela, El otro azafrán, Crocus, el amante polaco, da un paso más adelante y se hace la entrevista a sí misma. En este sentido, la entrevista representa un misterioso intercambio de las presencias y ausencias. Tejer las relaciones entre personas es también encontrar distintas visiones e historias cuyas multiplicidades y facetas parecen como campo de los azafranes en el Prado. Es un reto. La obra de Elena es también como una rayuela, que no importa por dónde empezamos, siempre vamos a encontrar su propio azafrán, algo según sus propios intereses. Y la magnitud de la obra no se puede encajar en un evento, ojalá y los eventos culturales sean cíclicos. En la obra de Elena, lo personal es también lo político, como lo confirma Sor Juana Inés de la Cruz
en el Neptuno alegórico, un mensaje sobre la situación de los seres concretos dentro de la sociedad. Se dirige especialmente sobre el papel y rol de las mujeres. Elena participó junto con las otras escritoras, por mencionar Alaide Foppa, Marta Lamas, Margarita García, Carmen Lugo, Elena Urrutia, Lourdes Ariste, en la creación de FEM, la primera revista feminista de México y América Latina en 1976, cuando en el primer número aparece su artículo titulado Castillo en Francia. Cada obra de Elena, cada azafrán, tiene un mundo diferente y distinto, lleno de ideas, experiencias y sabidurías. Observar es penetrar. Eso se refiere a la autenticidad. Cuando se mira a la persona y la otra persona mira, la comunicación es más auténtica y directa. Escribe en un artículo, Collar de piedras finas o espinas de maguey. Observo casi a pesar de mí misma, observo siempre. Los azafranes lucen gracias a las estrellas. Guillermo Haro, el astrónomo mexicano más importante, uno de los más importantes de México, el marido de Elena, tuvo el impacto importante para esta observación precisa. Pero recurrir a Elena Poniatowska no es solamente una búsqueda del método, sino la inquietud, la sensibilidad y sobre todo la responsabilidad, la justicia global por el otro. Un ser concreto que sufre. Elena escribe sobre la condición de vivir en la pobreza. La pobreza aniquila al ser humano. El hambre es concreto, impide, paraliza, afecta no solo al individuo, sino a la salud, la situación social y la economía de un país. No puede desarrollarse como persona, no logra comunicarse con los demás, ni puede reclamar. Fin de la cita. Elena Poniatowska cuenta las historias orales y contagia con su compromiso, su sensibilidad, el respeto al otro y una lucha constante contra el olvido, con una capacidad de resiliencia. Y en el poema El gajito herido de las rondas de Niña Mala, escribe, cito el poema: ya no soy tu pareja, ni tu limón celeste, soy la mitad de algo que no llegó a irse. Y parafrasando La Ronda, poema de Elena, Elena, eres mitad polaca que llegó a quedarse una flor de crocus en el camino al pico de Turba. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Czernetsky. A continuación tiene la palabra la doctora Bojana Kovačević-Petrović, de la Universidad Novi Sad de Serbia, especialista en literatura hispanoamericana. Pues por solo aportar un dato entre muchos otros de valor, dentro del quehacer de la profesora Kovačević-Petrović, juega un papel de marcada importancia en el trabajo de traducción. Por favor, profesora, tiene la palabra.
Muchísimas gracias y aprovecho para felicitar a los organizadores de este evento, la Universidad de Varsovia, la Embajada de México, Su Excelencia, doctora Lubowska, y también a mis colegas ponentes por tanta inspiración, por tanto amor hacia la Lubowska de su persona, hacia su persona también. Y parte de este evento yo voy a muy en breve compartir con ustedes algunas informaciones sobre la recepción de la obra de Elena Poniatowska en Serbia y ahora comparto mi presentación de PowerPoint para mostrarlo también, para que puedan ver lo que me gustaría expresar y compartir con ustedes. También aprovecho para dar una breve introducción dedicado a la gran escritora, periodista y activista mexicana, porque doña Elena Poniatowska es laureada con decenas de distinciones nacionales, internacionales. Hemos mencionado hoy también algunos: Premio Alfaguara, Premio Rómulo Gallegos, Premio Cervantes, efectivamente. Y lo que cabe mencionar es que Elena Poniatowska ha basado su literatura tanto en ficción como en hechos reales, acontecimientos, movimientos sociales, personajes de México contemporáneo. Es importantísimo para entender y para también interpretar su obra. Quiero mencionar también que con el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska hay un realmente impresionante número de los doctorados honoris causa que su excelencia también ha mencionado. A los homenajes a nuestra gran Elena Poniatowska se suma esta realmente maravillosa iniciativa del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia y la Embajada de México en Polonia, y aprovecho para agradecerle también a la profesora Katarzyna Dębicz por recomendarme para este evento. Es un verdadero orgullo. En este breve panorama de la presencia y la recepción de la Premio Cervantes Mexicana en la cultura literaria serbia, quiero destacar también la traducción de su obra, que no es mucha, pero es muy importante, las investigaciones académicas que se han publicado en Serbia y en la lengua serbia también, y lo que siempre me encanta y me emociona, las reflexiones de los estudiantes universitarios sobre la obra de Elena Poniatowska. También resaltaría que tanto las novelas de Elena Poniatowska como en sus cuentos, ella se ocupa de la presencia de la mujer, la visión femenina del mundo, efectivamente la Ciudad de México, la lucha en y por la sociedad, la vida cotidiana, la justicia, la crítica social. Y también añadiría que a pesar de sus orígenes aristocráticos, o justo por ellos, Elena Poniatowska siempre ha luchado por los derechos humanos en todos estos libros que vemos aquí y que también hemos mencionado, que ustedes han mencionado en sus respectivas ponencias. Cuando se trata de la literatura serbia, de la cultura serbia, la obra de Elena Poniatowska se inauguró con la publicación de su cuento Corazón de la Alcachofa en la antología de cuento hispanoamericano del siglo XX-XXI, porque tiene 2 volúmenes que he recopilado. Fue un proyecto de 2 años, se publicó hace 10 años, y este exquisito relato abarca los pensamientos de la autora sobre miedos, inquietudes, pasiones, una presencia humana tangible y también, como siempre, el aroma de México, el amor, la soledad y alcachofas. Justo ese cuento es uno de los cuentos que analizamos, que investigamos, que reflexionamos mucho dentro de una asignatura que doy en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad, titulada El cuento hispanoamericano de la segunda mitad del siglo XX de Borges a Bolaño. Y como tengo unas alumnas realmente encantadas con la obra de Elena Poniatowska y justo con este cuento que tratamos mucho, me gustaría citar a 2 alumnas excelentes, Jelena Maksimovic, que dice que en el cuento
Corazón de la alcachofa se nota una verdadera fascinación de la narradora por las alcachofas. Desde mi punto de vista, el corazón de la alcachofa puede representar nuestros propios sentimientos, nuestras verdades y deseos involucrados en tradiciones impuestas por otros y los obstáculos que no nos dejan alcanzar los objetivos. Puede representar también la vida en sociedad con sus reglas, las hojas que tenemos que chupar hasta llegar al corazón, a lo que somos de verdad. Otra alumna excelente, Anya Mitic, resalta que ahí podemos ver una analogía entre el corazón de una alcachofa tan especial y delicado y el corazón humano que representa nuestros sentimientos. Un tal corazón tiene una enorme capacidad de amar, pero cuando ya no quedan más hojas, ese corazón se hace vulnerable, frágil. Esa alcachofa la tenemos todos, la tenemos que cuidar porque ahí, bajo muchas hojas grandes, guardamos nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestros deseos más profundos, lo que somos en realidad. Es impresionante cómo han leído, cómo han entendido este cuento las estudiantes de máster y del último año de grado de la Universidad de Novi Sad. La primera novela de Elena Poniatowska, que está a punto de publicarse en Serbia, es El tren pasa primero. Esa traducción la está acabando una excelente traductora, Snežana Jovanović, profesora de la Facultad Filum de Kragujevac, otra ciudad, otra universidad donde se enseña y aprende un excelente español. Y la misma casa editorial Tennessee, la de la antología, va a publicar esta novela de Elena Poniatowska, además apoyada por el programa ProTrad del Gobierno de México. Quiero mencionar a otra colega, otra profesora, doctora Vesna Dickov, de la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado, que publicó en 2016 un artículo acerca de la novela El tren pasa primero en el contexto de la literatura testimonial, y ella ahí destaca el significado del historiador y antropólogo Oscar Luis para esa novela de Elena Poniatowska, puesto que Luis era uno de los fundadores del género testimonial y Elena Poniatowska efectivamente su mayor representante en México, yo diría también en América Latina. Continuamos porque también me gustaría resaltar otros puntos de la doctora Dickov, que dice que aparte de los temas sociopolíticos, Elena Poniatowska abarca investigaciones factográficas de carácter histórico, sociológico, antropológico, y a través de los 44 capítulos de esa obra, ella trata las circunstancias de la huelga de los ferrocarrileros mexicanos en 59, claro, testimonios de Demetrio Vallejo Martínez y entrevistas con numerosos ferrocarrileros y sus esposas. Como dice la doctora Dickov, en este libro Poniatowska no duda en resaltar observaciones personales, su opinión crítica, sus propias interpretaciones de esas circunstancias, a menudo acompañadas de una aguda actitud crítica. También en varios textos que he tratado de la literatura mexicana contemporánea y actual, de Carlos Fuentes, en cuya obra me doctoré, quería mencionar también algunos contactos, algunas relaciones y vínculos de Elena Poniatowska con estos dos grandes autores mexicanos. En un libro de diálogos entre Octavio Paz y Braulio Peralta, titulado El poeta en su tierra, Octavio Paz le dio uno de los apodos más bonitos a doña Elena Poniatowska, el pájaro de la literatura mexicana, comparando todo lo que ella es con un parque, un paseo por un parque donde hay gente que se pasea, niños que juegan, obreros que caminan, novios que se besan, gendarmes que vigilan, vendedores de esto y de lo otro, enamorados, nodrizas, mamás, señoras viejas que tejen, vagos que leen el periódico y que leen un libro, y pájaros. Y Elena es eso, un pájaro en la literatura mexicana. En un amplio artículo sobre la literatura mexicana después del boom, que se publicó en un maravilloso homenaje monográfico al gran hispanista serbio Dalibor Soldatic,
he explorado los caminos de la literatura mexicana del siglo XX y XXI y también he resaltado en estos textos que además están en cirílico, una de 2 letras que utilizamos en Serbia, la importancia de la obra de Elena Poniatowska, como tanto su obra literaria como sus innumerables entrevistas hechas con grandes literatos latinoamericanos. Para ir terminando esta breve ponencia, tengo que mencionarle también a Carlos Fuentes porque se conocían toda su vida literaria, tuvieron un vínculo increíblemente estrecho, con mucho amor, con mucho entendimiento y Carlos Fuentes, cuando ni había escrito su primer libro en 54, Elena Poniatowska le entrevistó, le entendió y dijo que Carlos Fuentes iba a ser uno de los escritores más importantes de México. Muchos años después, cuando Carlos Fuentes se murió, Elena Poniatowska resaltó que él lanzó la literatura mexicana al mundo. Por otro lado, el último texto escrito de puño y letra por Carlos Fuentes antes de morir fue dedicado justo a Elena Poniatowska y publicado el propio día de su muerte en el periódico Reforma. Y para concluir, quiero resaltar que en Serbia la obra de Elena Poniatowska está presente tanto en el ámbito de la traducción como en el campo de la investigación, la enseñanza universitaria y también necesito subrayar que tenemos pendiente hacerla merecidamente más visible y más presente y lo haremos sin duda. Les agradezco mucho y también aprovecho para desearles felices, exitosos y llenos de la obra de Elena Poniatowska los próximos 2 días de este maravilloso homenaje que le han organizado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Kovačević Petrović. Pues bien, gracias profesoras, gracias profesor por tan estimulantes intervenciones. Dado que contamos con algunos minutos y según lo presupuestado, damos paso a un diálogo abierto. Micrófono abierto, profesoras, profesor. Si alguien quisiera comenzar con algo que se le quedara en el tintero, por favor, siéntase libre de intervenir. Tienen ustedes una trayectoria teórica, práctica y vivencial que cruza la obra de Elena Poniatowska, que estoy seguro resulta de particular interés para el público que presencia esta transmisión. Por favor. Si puedo, me gustaría preguntar a Łukasz Czarnecki si quiere comentarnos algo más acerca de su colaboración con Elena Poniatowska en la preparación del libro El amante polaco. Gracias por esta pregunta. Sí, fue un enorme trabajo de parte de Elena para construir la historia del rey. Y yo la admiraba personalmente cuando yo la vi, que desde varios años, muchos más antes de lo que apareció novela, se estaba preparando y se estaba finalmente buscando las fuentes. Entonces, para mí fue esta capacidad de observar y de tener una admiración profunda por el trabajo del escritor, por tejer las distintas fuentes, esta capacidad magnífica de vincular distintos libros en distintas lenguas y encontrar un hilo de la Ariadna y pasar este hilo a través de las distintas partes del amante polaco. Es un momento también muy, digamos, no solamente aprendizaje, pero también
Es como yo estaba estaba en el momento de un gran privilegio finalmente de poder un poquito ayudar en esta vinculación y en esta escritura. Muchas gracias. ¿Alguien desea intervenir? Su Excelencia. Bueno, no sé si se me escucha. Yo quisiera hacer, bueno, primero agradecer desde luego por estas magníficas ponencias. Yo quisiera preguntar probablemente a la doctora Pot o a la doctora Kovacevic algún comentario sobre un tema que creo que es esencial en la obra de Elena, que es el papel de la mujer. ¿Qué representan las mujeres en la obra de Elena Poniatowska? La doctora Kovacevic, no sé si quiera decir algo. ¿O quién por favor, doctora Pot, por favor, usted. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, excelentísimo embajador. Y Úrsula, acabo de aprender que la L inicial en polaco parece que no se pronuncia, ¿sí? Si oí bien, Ukowska, ¿sí? En fin, Elena es todas las mujeres de México. Tenemos aquí un libro que mañana con mis alumnos de primera generación en la Universidad de California en Santa Bárbara, hijos de campesinos, de jardineros, de cocineros, están leyendo Elena Poniatowska. Y Elena desde un principio, desde Lilus Kikus posiblemente, al recuperar la niña, ese asombro por el mundo, ahí vemos esa semilla de la mujer permanente en la obra. Elena recorre los registros de las mujeres en lo individual, en lo colectivo. De qué manera Elena, cuando escribe sobre Angelina Belov, se convierte en Angelina, cuando escribe sobre Tina, se convierte en Tina, es Jesús Apalancares, es Lupe Marín, es Leonora Carrington. Esa manera de meterse en el otro, así llamado isomorfismo, es muy interesante. Entiende las diferencias sociales, las expone, habla de su condición de privilegio que le permite hacer lo que ha hecho, el privilegio que ella dice es el privilegio para nosotros. Entonces, la mujer tiene en la obra de Elena Poniatowska un lugar central. ¿Sí? Es la mujer campesina, es la mujer obrera, es la mujer maltratada, es la mujer que ella pues, desnuda a las mujeres en los pétalos de su literatura y tampoco concede. Cuando, por ejemplo, habla de Lupe Marín en la Dos veces única, pues se nos está dando un retrato de época. Está hablando de una mujer que se defendía a su manera, esa pantera de Jalisco, ¿sí? Frente a una sociedad en la que ella se movía muy culta, con la que era sobre todo una ignorancia la suya. Entonces es ver a la mujer en un contexto permanente, en un contexto familiar, en un contexto social, con una gran desigualdad en la que las mujeres están. Y como dice Elena y como dice Jesús, o cuando entrevista a María Félix, habla por las mujeres, hablan las mujeres que no se dejan y se habla por las mujeres que también se dejan. Es muy excelente pregunta y en brevísimos minutos que ya me robé muchos, perdón, señor embajador, Alejandro le iba a decir y se podía decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permite solo añadir una cosa, porque yo creo que Elena Poniatowska era la voz de todas las mujeres anónimas, no solo de las mujeres como Leonor Carrington, sino ella hizo visibles a todas las mujeres que a través de las décadas formaban parte de esas desigualdades, de esas ¿no? injusticias, por un lado, y también las soldaderas, por ejemplo, o también las mujeres típicas, emblemáticas, no solo de México, sino que me parece que de toda América Latina y de todo el mundo parcialmente, y eso tiene mucho que ver con su experiencia y su excelente
trabajo de periodista, de una mujer que sabía escuchar los testimonios, sabía ver críticamente lo que estaba ocurriendo y tuvo coraje para decirlo, para escribirlo y para, digamos, meterlo en todo lo que escribía, en todas las entrevistas que hacía, en todos los testimonios que nos todavía está dejando. Muchas gracias. Y la gratitud de Elena a esas mujeres que le dieron la lengua mexicana, no el náhuatl, la lengua mexicana, el español mexicano. La gratitud a Magda, la gratitud a esas mujeres que tienen nombre y que tienen apellido, que vivían en cuartos de azotea. Si les parece bien, vamos cerrando el evento, ¿les parece? Bueno, pues damos por finalizado el evento de hoy. Sin ánimo de quitarles más tiempo, agradecemos de corazón su amabilidad, la de las profesoras y el profesor aquí presentes, la amabilidad del señor embajador y la amabilidad del público. Les esperamos mañana en la segunda parte de este homenaje. Tengan ustedes el mejor de los días. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentes participaciones. Las suyas. Sí. Ya salimos del aire para felicitar a toda la mesa. Sí. Elena debe estar contentísima con lo que cada una de ustedes y con lo de UCAS dijo. Le vamos a llamar en un rato a Chimalistac a ver cómo se siente. Así como orgullosa, feliz. Me dan la instrucción de apagar las cámaras, por favor. Cierra. El diseño excelente. Esto funciona muy bien. Ya le comentaste lo que te dijeron de meter. Sí, de meter un Listo. Al apagar las cámaras, ahora estamos fuera